Días con todos y con todas, nuevamente un gusto poder estar aquí. Sé que ha sido una semana muy cansada, muy intensa, pero bueno, creo que siempre es productivo volverse a ver, es productivo soltar ideas, ir construyendo la universidad, ¿no? que todos y todas queremos en el marco de una universidad intercultural. Y bueno, aquí hemos traído como equipo de la Dirección General de Investigación algunas ideas, nada muy rígido, ¿no? Sino más bien como un tema nuevamente para que ustedes, para su consideración, para ir construyendo este modelo educativo, ¿no? Entonces aquí todas las sugerencias, críticas son bienvenidas, ¿sí? Nadie tiene la razón totalmente o está equivocado totalmente, simplemente hay que respetar las cosmovisiones de cada persona, sus percepciones, ¿no? Y aquí estamos muy abiertos como equipo a eso. Ahora, justamente he escuchado con atención en la mañana la compañera Laura, sus presentaciones, me parece muy interesante, las herramientas que han visto esta semana, pero sin embargo he rescatado algunas cosas como que veo que es una preocupación central, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí justamente en la mañana decía, bueno, el compañero Luis me parece que decía, ¿qué nos diferencia con qué son las universidades convencionales? Bueno, ahí justamente retomo, ¿no? el dibujito del elefante, que aquí están muchos, si podemos decir, investigadores, ¿no? Están con una venda en los ojos, entonces estamos con esa ceguera, ¿no es cierto? De que no estamos viendo la realidad, porque la realidad es que es un elefante, ¿no es cierto? Pero nadie le está viendo al elefante, nadie está viendo la integralidad, lo que se ha dicho, la holística, toda la complejidad que quiere decir la holística, ¿no? Porque a veces también decimos lo holístico, pero ya metodológicamente, ¿cómo trabajamos lo holístico? Tal vez algunos lo sepan, tal vez otros no. Y podemos caer terminando en reduccionismos y terminamos simplemente, a veces el hecho de que no cambien las cosas ya es una forma de ser funcionales del sistema. Aunque seamos los más soñadores, utópicos, idealistas, ¿no? Podemos caer porque no hay herramientas para la lucha, ¿sí? Entonces, como les digo, para mí el doctorado fue muy bueno porque me ayudó a ver un poco más allá, a la complejidad y entender que es muchísimo lo que hay que aprender y entender y con humildad, ¿no? Entonces, claro, ahí te pones en una posición de chuta, ser doctor no significa nada. Significa que estás en un camino del conocimiento y que te aproximas un poquito más a ese conocimiento que es de enorme. Entonces, partiendo de ahí, me curo en sano, ¿no es cierto? Diciéndoles esto, para partir desde ahí, ¿ya? Y decirles que esto, justamente, lo que cuestionamos, ¿no? O sea, lo que hemos dicho de la ciencia occidental, hablamos más del reduccionismo de la realidad, ¿no? Justamente del reduccionismo. Entonces, claro, en el reduccionismo tenemos un sujeto que sabe, el que es el técnico, el que es el máster, el que sabe de lenguas, de cultura, el que sabe de agroecología, el que sabe de economía social y solidaria, el que sabe del tema jurídico, el que sabe, ¿no es cierto? El experto, exacto, ahí nos ponemos todas esas etiquetas, ¿no es cierto? El experto. Entonces es el que supone que sabe y tiene la técnica, y la técnica ha sido utilizada como un instrumento del poder. Pues eso también hay que entender, ¿no? Porque cuando la técnica no está en un marco más amplio de entendimiento, de comprensión, puede ser una mirada tecnocéntrica. Y lo tecnocéntrico ha sido utilizado como una herramienta de poder, ¿no es cierto? En una época Semplades tuvo mucho poder y eran unos técnicos con muchos títulos, pero al servicio de una lógica del poder, un poder centralizado, ¿no es cierto? Un poder tecno-burocrático que miraba miradas reformistas, ¿no? Que al final miraban desde los iluminados de Semplades cómo miramos a los territorios, ¿sí o no? Desde la técnica. Y en eso, aquel gobierno tuvo muchos buenos tecnócratas, o sea, no digo que sea malo tener buenos tecnócratas,
Pero cuando miramos desde el MAC, yo trabajé en el MAC desde el piso 13, mirar la política pública de riego y drenaje, jugando con el ARGIS y las comunidades ahí, por más buena herramienta que sea el ARGIS, ¿sí? Y así mismo se puede estar jugando con herramientas cuando solo es de herramienta. No digo que no sea bueno, es excelente saber el método, la parte del SPSS, el ERE, el buen uso de las herramientas cualitativas, del Atlas T, el NVivo, ¿no es cierto? Ya dije ARGIS, creo, y la buena entrevista, y todo eso es válido, ¿sí? Y la calidad de la información, lo que decía la compañera Laura, ¿ya? Pero poniéndonos nuevamente en la lámina, ¿no? Las universidades convencionales, ¿en qué juego están? Están en esto, ¿no? En esta mirada tecnocéntrica, ¿no es cierto? Que el investigador es el que sabe y el que tiene PhD se vuelve como incluso unos círculos de poder con los que son PhDs, los que publican muchísimo, los que están en las revistas de alto impacto. Esos son los más visibles, los más, ¿no? Es que es las lógicas del poder y que la estructura está hecha para que esos sean visibles y esos sean los que detentan, digamos, más incentivos económicos. En muchas universidades se da eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un poco, no digo que esté mal, pero cuando solo se reduce a esas lógicas, pues la universidad se carga, ¿no? Porque la investigación, ¿no es cierto?, tiene que ver con la transformación de la sociedad, con cómo mirar las verdades. Y en una universidad intercultural, pues hay un montón de desafíos, ¿no? De qué decimos, de qué realidades necesitamos describir, denunciar. Lo que decía el compañero, puede ser incluso los procesos dolorosos de las comunidades, de injusticia ambiental, social, injusticia climática, y tantas brechas que siempre existen en las comunidades rurales, ¿no es cierto?, y también urbanas. Podemos ir entendiéndolo, ¿no? Entonces pasamos, aquí está una universidad o un sujeto que es de él solo, ¿no? Es el hiperindividuo, o sea, es el éxito de la sociedad de la modernidad, ¿sí? Lo que esta sociedad de la modernidad, que es el proyecto ideológico cuya base materiales del capitalismo, tenemos ahí la expresión máxima del sujeto, del hiperindividuo, ¿no? Si ponemos en términos de emprendedores, el emprendedurismo, como dice Boaventura de Santos Sousa, ¿no? El emprendedurismo perfuma la precariedad. Entonces, cuando son estos discursos del emprendedor, ¿no es cierto?, entonces también puede ser cruel cuando no hay acceso a la universidad pública, no hay acceso a crédito, o sea, se vuelve perverso, cruel hablar de emprendedurismo, ¿sí?, o de emprendimiento, sin las condiciones estructurales. Si decimos que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, aunque sean mediocres, aunque, ¿no? ¿Por qué? Por la estructura de clase social, ¿sí? Entonces, y eso lo ha dicho Stiglitz, premio Nobel de Economía, o sea, no lo digo yo solamente. Entonces, justamente es de esto, ¿no? Pasar de este sujeto hiperindividualizado, antropocentrismo, uniculturalismo, una sociedad productivista, dependiente, patogénica y un reformismo funcional. Y muchas universidades, pensamos, pueden tener gran infraestructura, pero ¿qué tanto están generando impacto a la sociedad? ¿Qué tanto? Los proyectos de vinculación, de investigación, están luchando. Es que los Scopus, tenemos 1000 Scopus, tenemos unas patentes. Y bueno, ¿y eso en qué está cambiando las condiciones de inequidad de la gente? Y ojo, no hablamos de las comunidades solamente por pobreza extrema, hablamos de la mayoría de gente del país, ¿sí? O sea, que no está al servicio de la sociedad, esa lógica. Así de simple. ¿Ya? Entonces, y otra cosa que hemos cuestionado de la ciencia reduccionista, una ciencia funcionalista, ¿sí? Una ciencia, incluso alguien, no recuerdo quién es, habla de una ciencia tímida, una ciencia timorata, una ciencia funcionalista al poder, ¿ya? Y no es que alguien nos esté cogiendo y poniendo una pistola, tienes que investigar de esta forma, ¿no? Pero como decían los compañeros hoy, les escuché, apenas les escuché, justamente, creo que ese compañero de atrás, de sombrero, decía, o sea, el hecho mismo de cómo hay que descolonizar las metodologías, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ir mirando. Tampoco se va a adoctrinar, todos tienen que estar alineados con esta posición,
ideológico-política de esta metodología, pero sí hacerlo bien. Puede ser una persona que sea una persona cuantitativista. Bueno, se le ofrece, ¿no? Hay la posibilidad que usted amplíe cómo entiende la realidad, tal vez con los métodos cualitativos. Pues si esa persona dice, no, yo quiero quedarme en lo cuantitativo y es bueno haciéndolo, sígalo haciendo. ¿Sí? Sígalo haciendo, pero hágalo bien. Justamente, el dato, busque bien el dato, que el dato sea un dato válido, porque lo peor que podemos hacer es autoengañar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo queremos emancipar a nuestras comunidades? Si nos autoengañamos. Entonces, eso primero he venido pensando estos días, que también es como, hay que salir, ¿no?, de esas autocomplacencias y de esos autoengaños, ¿sí? Y creo que es a nivel individual y a nivel colectivo también. Y creo que esa es la labor de la academia, el ir interpelándonos estas situaciones, ¿sí? Entonces yo creo que una universidad como esta tiene muchas posibilidades. Nuevamente, una universidad convencional, ¿cómo está viendo los objetos de estudio? ¿No es cierto? ¿O cómo estamos mirando? ¿Qué es esto del objeto de estudio? ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy mirando? ¿No es cierto? Entonces, claro, hay una transferencia de conocimientos. Es una cuestión vertical. Y ahí es también la crítica al reduccionismo de ciertos métodos cuantitativos, ¿no?, que se supone que es un objetivismo. Hablamos de un objetivismo que totaliza la narrativa. O sea, no decimos que esté mal hacer el ARGIS o el buen modelo matemático, no. Pero cuando pensamos que la realidad, que es bien compleja, lo puede describir un método cuantitativo o cualitativo per se, creo que eso ahí está la cosa, ¿no? Cómo ir pensando esta estrategia metodológica que puede integrar y aproximarnos a la realidad de forma más, de mejor forma, ¿no? ¿Y para qué praxis? Como decíamos, al final muchas universidades, y les digo, porque yo vengo de una universidad en que se ha caído en una crisis súper fuerte y estamos en un sistema muy conservador, en donde se ha abandonado la visión progresista, se ha abandonado la visión de pensar las inequidades, pensar que existe una sociedad donde hay un empobrecimiento horroroso de la gente, una arremetida del neoliberalismo brutal, ¿no es cierto?, en donde no podemos pensar que la investigación es algo más, ¿sí? Pero muchos investigadores están pensando en eso, solo en eso, muchos, no, ninguno de ustedes, por supuesto, pero muchos, ¿sí? Y muchas universidades, y con tremenda inversión, y eso es triste, porque no están entonces esas universidades al servicio de la sociedad y de las problemáticas de la sociedad ecuatoriana, ¿sí? Lo que veíamos el día lunes, justamente, hay enfoques en lo que yo trabajo, por ejemplo, que se enfoca en la pobreza rural, carencia de consumo rural, una mirada reduccionista, cuando existe todos unos procesos, una exclusión sociohistórica de los medios de producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que mi investigación no se quede en enfoques o en análisis rurales funcionalistas? Y hay enfoques, hay una sociología, que también hay una sociología funcionalista, que más le sirven a las ONGs. Pero entonces, ¿qué autores, qué personas, qué pensadores, qué otras personas que me antecedieron a mí están pensando estas miradas más críticas, más complejas, con un bagaje histórico importante, ¿no?, y que podemos ir retomando? Pero en nuestro modelo de investigación, ¿cómo estamos mirando? Tenemos que decir, oye, pero existe eso, y hay que ver la forma de cómo lo miramos, ¿sí? Por ejemplo, muchas ONGs trabajan el tema de la seguridad alimentaria, porque es más fácil, ¿no?, trabajar en un tema productivista. Pero ¿quién realmente trabaja la soberanía alimentaria? La vía campesina. ¿Y por qué es una lucha política de la vía campesina? Justamente por eso, porque es hablar de autonomía, es hablar de disputarle al sistema agrario dominante las relaciones de poder. Y ahí, entonces ya dicen, no, es que es muy complejo, yo necesito hacer mi POA, entonces necesito gastarme la plata de cooperación internacional, entonces meterme en esas broncas no me sirve. Cosas más estructurales, ¿no? Pero creo que a la gente sí nos interesa, ¿no?, entrar en lo estructural,
de la realidad compleja y ver cómo es que los jóvenes pueden empoderarse, cómo es que disputamos el currículum educativo al Estado-nación, que nació, un Estado-nación en favor de las élites, en favor de la blanquitud incluso, como lo teoriza, ¿cómo es este compa de peruano? Mariátegui, Quijano, correcto, gracias. Entonces, miren, todo eso debemos ir entendiendo y de hecho muchos de ustedes lo entienden para ir descolonizando estas cuestiones, ¿ya? Bueno, no voy a alargarme mucho, simplemente hay estas miradas reduccionistas que en lo que yo trabajo obviamente puede ser tener consecuencias, ¿no? ¿Y a qué voy? A que esta universidad puede tener esta posibilidad de tener no solo un sujeto investigador, sino cómo desarrollamos el sujeto investigador, o los sujetos, hombres y mujeres investigadores, lo que decía el compañero, individual, pero también colectivo. Y ahí va, cómo hacemos metodologías que permitan participar a la gente. Entonces ya no somos solo investigadores, somos intelectuales orgánicos, es decir, al servicio de nuestra clase social. Es la clase campesina, al servicio de nuestra clase campesina. Es las clases proletarias. Yo vengo del sur de Quito, yo tengo una identidad súper fuerte con el sur de Quito. Entonces es mi identidad de clase popular. Entonces yo parto siendo un investigador que desde esa mirada estoy yo parado. No estoy parado desde la clase bancaria o desde las clases empresariales, y es respetable, ¿no? Cada clase, ¿no? Cada inserción de clase. Pero aquí es justamente la construcción del intelectual, del investigador orgánico, comprometido. O sea, ¿cuál es el mensaje? Comprometido. Mal podemos decirle a la Universidad de Amauta-Iguazí, oiga, ¿cuál es la estructura de investigación? Y denos las políticas. A ver, primero las políticas también se construyen desde la base, ¿sí o no? Y eso también es claro, ¿no? Y es clave ir co-construyendo, ¿sí? Y cómo vamos generando también el sujeto político histórico en nuestros territorios. Qué chévere, tenemos cercanía con nuestros estudiantes, como decía el compañero, en los territorios. Aprovechemos eso, pero no dejemos que se diluya, no los dejemos sueltos. Entonces tenemos que ir pensando en qué pedagogías incluso debemos ir enganchando para estos propósitos de una educación emancipadora, de que sean líderes, lideresas. O sea, miren el nivel que llegamos. ¿En qué universidad están pensando? Si ni siquiera devuelven la información que sacaron de la investigación, van a estar pensando en líderes y lideresas. Negado. Entonces, también estamos pensando en instituciones. Puede ser gobiernos locales, puede ser organizaciones comunitarias. ¿Cómo hacemos eso? Yo no sé. Les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos en los liderazgos? ¿Cómo rompemos los cacicazgos que existen en todas partes? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le construimos a esos jóvenes para que ellos sean los que en el futuro disputen y generen una reforma agraria? Generen y disputen el sentido de lo que es la cultura, lo que es el compa Santos, ¿no? Nanto, perdón. Lo que es el compa. Lo que sabemos de nuestra historia es lo que escribieron los salesianos. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para disputar eso? Eso que está escrito y que no está de acuerdo, y que es más bien una realidad distorsionada de la historia, ¿no es cierto? Entonces, ese es como los desafíos. Y el objeto de estudio, vemos aquí, acá en los sujetos, cambiamos, ¿no? De una visión antropocéntrica a una mirada biocéntrica, derechos de la naturaleza, un sujeto o sujetos interculturales. De pronto ustedes saben mucho más, han teorizado este tema, entrar en el pluriverso, es decir, en todas estas posibilidades, ¿no? De la diversidad, de lo que somos en Ecuador, tan diversos, es una riqueza. Lo interdisciplinario, tal vez aquí ya no es el investigador que publica solo, tal vez son los grupos de investigación, lo que las compañeras ya mismo les van a hablar, tal vez son los grupos que investigan, y que hay un liderazgo
y que hay un trabajo de interdisciplinaridad y que tal vez hay unos desafíos de generar redes internas en la universidad, mirarnos, vernos, reconocernos, respetarnos, verle al otro de la otra universidad, que quizás si hay alguien rescatable también en la otra universidad, ¿no es cierto? Que esté como en los paradigmas, en las redes que yo quiero estar. Están en Claxo, están en estudios rurales críticos, qué chévere. ¿Cómo hacemos entonces para estar en esas redes? En la frontera del conocimiento, ¿no? Ahí estamos aportando a la transformación de la realidad. Porque si no estamos en esos espacios, queridos compas, cuestionémonos un poquito. Si realmente estamos aprovechando el hermoso espacio que es la academia. En Amauta y Guas. Gracias. Entonces, compas, hay que, como digo, romper eso. Yo creo que a mí me falta muchísimo por ser el investigador que quiero ser, ¿no? Pero estamos en ese camino. Y eso uno lo que quiere es motivar. Tal vez ese es el objetivo principal. ¿Para qué? Para un objeto de estudio, ¿no? Donde podemos relacionarnos con, digamos, con las comunidades rurales, con la cuestión agraria, de forma horizontal, lo que decían. Tal vez no es relacionándonos con nuestra comunidad de una forma que los otros son el subalterno o el sujeto de investigación al que yo le extraigo información, una mirada extractivista. ¿Cómo hacemos? Hay la necesidad de formar comités de bioética aquí, un comité de cómo generar un consentimiento informado. Es importante, hay que tenerlo, trabajémoslo, ¿sí? Es necesario, para no diferenciarnos de esas otras universidades. Yo en la Salesiana les propuse, ni bola me pararon. No, pero en la San Francisco ya hay comité de bioética, no sé. ¿Sí? Entonces, compas, eso es parte también de los procesos que uno tiene que ir avanzando. ¿Cómo ir entendiendo el objeto de estudio? El elefante, ¿recuerdan el elefante? Aquí está el elefante. Desde la complejidad, la construcción colectiva del conocimiento, lo que decía el compañero, la construcción colectiva del conocimiento. Y ahí entonces, ¿qué es lo metodológico? ¿Será que una investigación de acción participativa me permite eso? Hay unos compas de Ecosur de México que están trabajando masificación de la agroecología y están trabajando procesos campesino a campesino y están trabajando procesos bien interesantes para la masificación de la agroecología. Porque ellos dicen que es peligroso que la agroecología se vuelva la cerecita en el pastel del sistema capitalista. Nestlé también está hablando de huertos urbanos, de agroecología, agricultura orgánica. Pero ¿cómo hacemos que la agroecología sea el proyecto de las bases campesinas del Ecuador? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué es la agroecología? Porque aquí en el contexto latinoamericano la agroecología tiene que ver con la disputa de la tierra y del agua, así de simple. Y hay mucho trabajado teóricamente dentro de la agroecología. La agroecología política, compañeros, permite disputar, entender las crisis sociales, económicas, políticas, por lo cual estamos llevando al planeta al carajo y nos vamos a extinguir como dinosaurios. Eso está diciendo la agroecología. Y decirle, esa agricultura que ustedes dijeron que era eficientista, productivista, nos está llevando a la destrucción del planeta. Y eso no puede ser. Pero claro, te dicen, los campesinos son pequeños y productivos, ¿no? Y no hay tal. Pero es parte del sistema de relaciones de poder. ¿Y qué te juegan ellos? La rentabilidad. Y tengo compañeros agrónomos que me dicen, a ver la rentabilidad. No podemos dejarnos medir con esas herramientas. Y quizás es la preocupación de muchos de ustedes. Ya vamos a ver más adelante cómo las instituciones tienen una estructura, ¿no? Como de estructura de investigación que nos dicen cómo debemos avanzar. Y es la regla con que miden a todas las universidades. Bueno, hay límites, pero también hay posibilidad. Y debemos ver en esa dialéctica. No solo es que todo está mal y todo me cae y todo me llega y todo es burocrático. No. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todo esto para una praxis o una práctica de transformación de la realidad, de la sociedad. Y en este caso,
entender el monstruo generador de las inequidades, ¿no? Que lo podemos entender de clase, género, etnia e incluso intergeneracional. Y aquí he agregado algo más, ¿no? Aquí, en esta parte, se da el marco ontológico, epistemológico y un marco de la praxis, ¿sí? Para lo que decía el compañero en la mañana, apropiación y reapropiación del conocimiento para la transformación de la realidad que es injusta y que vemos aquí, ¿sí? Justamente. Yo, por ejemplo, he trabajado en la Salesiana, he llegado a entender que yo quiero trabajar, primero que yo soy académico activista. Ahora no entiendo yo un académico sin que sea activista, personalmente. Puedo respetar otras posiciones. Porque cuando uno crece en lugares donde hay inequidad, como yo que crecí en el sur, donde hay muchas inequidades, donde enfermar y morir o que te roben es mucho más probable que en otros lugares de la ciudad, ¿no? Y en comunidades rurales es mucho más fuerte todavía, ¿no? La inequidad, el acceso a servicios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, ahí puedes entender desde una inserción de clase también y puedes un poco plantearte esto, ¿no? Entonces, esto está en un marco. ¿Cómo le podemos pensar? El sujeto, miren que es sujetos en esta complejidad, ya no solo el investigador, sino el rol que tienen en los territorios, el objeto de estudio, dónde estamos mirando, qué es lo que nosotros investigamos, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el tema de lenguas y cultura en América Latina? ¿Cómo estamos viendo el tema de economía social y solidaria? ¿Cuál es el estado de la cuestión de lo que estoy yo trabajando? ¿O el estado del arte? ¿No es cierto? Y con los límites que tenemos de los lineamientos del CES, de la CENESID, todo, ¿no es cierto?, esta cuestión de ser universidad pública, ¿ya? Entonces hay que jugarnos también en esa complejidad. Pero jugarnos en esa complejidad significa no caer en fundamentalismos, ¿no? O en pensar que podemos excluirnos del sistema. Lo que sí podemos, creo, es desde dentro del sistema, o al menos es mi posición, es ver cómo vamos maximizando la impronta que debe tener una universidad de pueblos y nacionalidades. ¿Sí? ¿Cuál es esa impronta? Y creo que es la visión también del rector, ¿no? O sea, ¿cómo podemos? Creo que el profesional de esta universidad tiene que saber el mismo conocimiento en tema jurídico, por ejemplo, ¿no? Creo que incluso hablamos con el comp. Y saber también la parte del pluralismo jurídico, creo que se llama. Así es. O sea, ¿cómo entender eso? Sí, pero no podemos pensar que se quede en una esfera que es válido del pluralismo jurídico y no entender la realidad que rige y que puede ser una visión súper sesgada para los pueblos y nacionalidades, pero es la realidad que es desde que se formaron los estados-nación. Entonces, ¿me entienden? Entonces es un desafío interesante que creo que no es el tema a veces discutir y quedarnos en ciertas cosas que sí son importantes, pero que son un poco más digamos, metodológicas, pero sí pensar en esto. O sea, ¿cuál es el horizonte que esta universidad tiene? Y para mí personalmente es una oportunidad muy grande, por lo que yo trabajo en los temas agroecológicos, estoy relacionándome con gente que está trabajando procesos de defensa del territorio, por ejemplo en Chiapas, y hay unos que son mexicanos, unos que son indígenas, unos que son gringos que están trabajando en Chiapas, pero están claros en el paradigma, ¿sí me entienden? Entonces ahí, para mí, trabajar de esa forma interdisciplinaria e intercultural dentro de grupos de investigación me parece un desafío importante, ¿no? Y cómo ir aterrizándole este desafío, porque no es algo que nosotros debamos decir, es esto y esto es garantizamos el éxito, nada garantiza el éxito. Al final las estructuras son personas, somos nosotros, somos redes de conversaciones y también decirles de paso, aquí nosotros estamos abiertos a que cuando vengan por acá, por la oficina, podemos conversar, podemos hacer un Zoom, pues están abiertos a las preguntas, a las recomendaciones, porque es eso, es esta parte de la co-construcción. Yo mal puedo estar hablando de esto en este momento sin que yo mismo esté dispuesto a
a entender esta complejidad y decir esto se hace así, ¿sí? Ahora, hay límites a eso, ¿sí? Como en todo, y si hay que cumplir unos formatos, hay que cumplirlos. O sea, no se puede ser flexible con un tema que yo necesito entrar en un proceso de formación y capacitación. ¿Cómo escribir objetivos? Hay gente que es muy hábil, pero es un proceso. ¿Cómo usar un gestor bibliográfico que me facilita la vida? ¿Cómo generar un problema de investigación que conversábamos con las compas? ¿Cómo entiendo bien el problema? Para plantear, para que no, porque eso es parte de este hilo metodológico que me va a permitir llegar a un conocimiento, ¿no es cierto?, transformador, un conocimiento que me sirva, que le sirva a las comunidades, ¿sí? Aquí les he traído, dame bien mi maleta, por favor. Perdón, Sí. buenos días. Digamos, hay otras cosas que a mí todavía hay cosas que podríamos todavía seguir discutiendo, pero ahorita hay algo que me hace ruido dentro de este esquema, con toda la explicación, con todo el contexto, y si quieres, así más específicamente, con todo el paradigma en el cual estás enmarcando todo esto. Y es el tema de objeto de estudio, ¿no? O sea, creo yo que cuando nosotros nos estamos planteando procesos de decolonialidad dentro de la cuestión de la investigación, dentro de ese paradigma que tú mismo lo habías planteado, creo que el tema del objeto es también una forma de objetivación. Tú me dirás, sí, eso solamente es el significante, pero en realidad el significado está ahí en toda la cuestión de la subjetividad, la objetividad, la construcción colectiva del conocimiento. Pero a pesar de eso, sigue siendo una política de representación en el campo de la investigación. Es decir, nosotros vamos a trabajar en una comunidad y en la asamblea le vamos a decir, bueno, nosotros hemos definido que ustedes son nuestro objeto de estudio. O sea, imaginémonos nomás la reacción que va a tener la gente. Pero más allá de la reacción, yo creo que cuando estamos trabajando, no estamos trabajando con objetos de estudio. Estamos trabajando igualmente con sujetos. Y entonces cuando nosotros tenemos sujetos, entonces los sujetos ya no están objetivizados y tienen una agencia propia en el proceso de investigación. Nada más. Sí, gracias, compa. Justamente, o sea, aquí el objeto de estudio es como lo que estamos mirando, ¿no? Porque aquí también hablo yo de los sujetos que están, digamos, están interactuando en esa realidad. Entonces es una forma de representar. Puede que lo que tú dices tiene sentido, pero no es aquí lo que quiero destacar es que no es a la gente verle como un objeto, porque aquí estamos hablando de sujetos de la transformación, ¿sí? Entonces es como la complejidad de entender esto también, porque también no quiero que se malinterprete como que es un tema de objetivar y que es de cosificar, ¿no? De que es una cosa la cual yo describo. Justamente aquí hablamos de eso, de la construcción colectiva del conocimiento. Pero de pronto por una cuestión más de terminología, como para un poco separar tal vez, no sé si roles, funciones, un poco ponerle ahí en escena, es este tema de sujeto, objeto y praxis, ¿no? Pero no está disociado. Y si vemos que tiene doble flecha, ¿no? Es decir, que es dialéctico. El uno determina el otro. Está codeterminado, ¿sí? Pero es válido la observación. Muchas gracias. Sí, si me permite, por favor. Acá, sí, gracias. Bueno, quisiera igual hacer una reflexión, por así decirlo, ¿no? Dentro de este gráfico que está planteando usted. Entonces, desde esa lógica yo siempre estoy enfatizando el objetivo fundamental que tenemos como parte de nuestra Universidad de Montiguasi, el trabajo de la descolonización. Y aprovecho un poco para aclarar este concepto visto desde los pueblos originarios, qué significa la descolonización, porque parece que aquí también hay una confusión. Cuando nosotros hablamos de descolonización no es que estamos desconociendo lo de Occidente,
Primer punto, ¿no? Lo que estamos planteando es de que como pueblos originarios tenemos que valorar lo nuestro. Descolonizar significa valorarnos, porque este sistema imperante a través de la colonización lo que hicieron es hacernos creer que lo nuestro no vale. Y en ese contexto, en el idioma, en la ciencia, en el conocimiento, a tal punto que lo nuestro es solo empirismo, dijeron desde afuera, ¿no? Primer punto, o sea, porque no vamos a confundir, ¿no? En ningún momento estamos desconociendo, como yo siempre digo, el problema es de Occidente, punto, o sea, nosotros no tenemos por qué estar ahí. Lo que sí estamos es preocupados de ir recuperando, desarrollando, como lo hemos venido haciendo miles de años, nuestros pueblos originarios, y en ese contexto tenemos que irnos moviendo, y nuestra universidad está para responder. Si bien es cierto, transformar la sociedad, primero queremos, pero también transformar para ir yendo a nuestros pueblos para que desarrollemos un empoderamiento, porque todavía en nuestras comunidades todavía existe la desvalorización de nuestra propia gente, ¿no? Entonces es un trabajo por ahí. Y luego, pues por ende, pues estamos en el trabajo yo todavía digo, pues todavía en la construcción práctica de lo que es el Estado plurinacional. En ese contexto me parece que lo que se plantea aquí, ¿no es cierto?, se le puede dar algunos alcances a este gráfico. Voy a intentar hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo como sujetos de estudio que usted señala la alternativa, por así decirlo, ¿no es cierto? Bueno, primero hay este análisis de estos dos paradigmas, porque sí, bueno, aunque nosotros tenemos en Imbabura tenemos por suerte el análisis de tres paradigmas. Uno, digo, el paradigma de Occidente, el paradigma de África o africano, con los hermanos de Chota, ¿no? Y el paradigma de Aviala, estamos como pueblos originarios. Tenemos esa suerte de compartir, de analizar y de poder plantear algunas situaciones. En esa medida, en estos dos paradigmas que son los que más estamos contrastando, ¿no es cierto?, desde la visión biocéntrica y frente a la visión etnocéntrica, ¿no es cierto?, ahí se ve claramente, ¿no es cierto?, esa visión individualista frente al colectivismo, 100%. Entonces, por ejemplo, en los sujetos, me parece que donde dice, habla de transformaciones estructurales de clase, de género y de étnicas, dice, ¿no?, y étnicas, perdón, ahí mismo ya hay una objeción de parte de los pueblos originarios. Estamos un poco en contra del término étnico. Lo étnico, sí, como que tiene una concepción antropológica de un grupo de minoritarios o de una raza. Entonces, los nuestros estamos hablando desde la visión de culturas, civilizaciones y de pueblos y nacionalidades. Entonces, me gustaría un poco que lo manejemos desde lo nuestro, sobre todo con estos términos, conceptos que planteamos nosotros, no que nos ponen de afuera. ¿Sí? Primera puntualización, ¿no? Entonces, ahí me gustaría. En el objeto de estudio, bueno, yo ahí miro también una propuesta que, bueno, dice, aparentemente cuando hablamos de lo vertical y de lo horizontal, desde la visión mía y nuestra y de muchos, es todavía una visión individual. Nosotros hablamos de una propuesta más espiral y circular. En lo circular estamos todos en las mismas condiciones. En lo vertical y en lo horizontal todavía estamos solo dos frentes, por así decirlo. En lo espiral y en lo circular sí estamos inmersos todos. Porque ahí incluso se refleja desde la visión de pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto?, el paradigma de la vida, del rol del desarrollo de la vida, ¿no es cierto? Cuando Occidente, el etnocentrismo plantea que el hombre como tal es el ser inteligente, él está en el centro del círculo de la vida y en el círculo restante están todos los otros seres. Nosotros planteamos lo contrario, ¿no? Estamos en el círculo todos, ahí está el runa, que significa de paso ser humano. ¿Sí? El ser humano, estamos con los animales, con las plantas, en el círculo de la vida. Entonces, ahí me parece que también se podría replantear esta situación. Así que ese es un poco el comentario que quiero dar. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y justamente esa es la idea, ¿no? Miren ahorita la retroalimentación, por eso es una propuesta
más que confusión, yo creo que cada uno hablamos desde donde estamos parados. Y creo que ese es el respeto que hay que manejarlo, ¿no? Porque al final nos permite cómo construir. Y justamente ahorita lo que el compañero me dice, o lo que me están diciendo, permite ir ajustando esto, porque es una propuesta, más que un tema como les... Por eso me curé en salud diciéndoles antes, ¿no? Es una propuesta. Perfecto. ¿Alguien más? Allá atrás, compa. Sí, buenos días con todos. Y bueno, pienso que es muy interesante, estoy muy, digamos, muy buena la propuesta. Entonces, le voy a dar unas críticas, pero que lo tomen no como diciendo que está malo, sino más bien criticando con intención de contribuir. Entonces, primeramente, el formato este es algo que un poco me ha sorprendido, pero aquí en la Montebase muchas veces creo que esta vez es la tercera o cuarta vez que alguna autoridad nos da una exposición como contándonos cómo debemos investigar. Y entonces, a pesar de que estoy muy de acuerdo con todo esto, pero pienso que este formato está un poco, no es tan apropiado. Diremos la palabra también horizontalidad, eso me he escuchado muchas veces, pero sigue funcionando de una manera extremadamente vertical esta universidad. Solo con estas actividades, ahí tenemos uno que nos está diciendo cómo debe ser, los otros escuchamos, recibiendo. Entonces, una manera más horizontal de realizar esto es más bien el formato del seminario. En el seminario alguien presenta sus ideas de investigación, lo que ha hecho, lo que piensa hacer. Por ejemplo, ahí dice, hay algunas ideas y nos cuenta lo que ha hecho, y los demás contribuimos con preguntas, con ideas, con críticas constructivas. Entonces, este tipo de seminarios, interacción intelectual, interacción académica, no he visto aquí en Montebase, y eso necesitamos. Entonces, eso es excelente que usted alguna vez cuente si ha hecho una investigación según estas líneas. Nos cuenta, esto he hecho, si hice esto me resultó, ahí vamos aprendiendo y tal vez poco a poco construimos colaboraciones, interacciones así. Esto es una cosa. Y lo otro, sí, bueno, relacionado con eso también, que la investigación tiene que basarse en la curiosidad, las iniciativas de los investigadores. No se puede imponer desde arriba. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, la parte interdisciplinaria, como había ese dibujo del elefante, como que dice que es la universidad convencional, cada uno conoce su momento de especialidad. Yo creo que yo soy un ejemplo de que no es tanto, si yo siempre he sido interdisciplinario. Pero para ser interdisciplinario uno necesita a los especialistas. Yo necesito al matemático, yo necesito al economista, yo necesito al ecólogo. Solamente con la ayuda de ellos puede ser interdisciplinario. Entonces creo que también en la Montebase no necesitamos ser todos interdisciplinarios. Está bien que alguien esté especializado en los microorganismos del suelo, alguien tenga así sus intereses muy así, específicos. Así que no tratemos de moldear todos según este molde. Permitamos también la diversidad y la iniciativa, digamos, del diverso grupo que somos. Eso creo que es suficiente, no voy a hablar demasiado. Muchas gracias el solamente quería, Perdón. nos parece importante todo este taller y nos ayuda como instrumentos para poder realizar en este caso la investigación. Pero ayer creo que también planteé, es importante hacer la práctica, trabajos en grupo, algo así real, que de aquí, de este taller salga, por ejemplo,
por lo menos un esquema de cómo hacer una investigación, por eso yo decía. Y aparte de eso, tal vez ya solo ahora tenemos presencial, pero entre nosotras y nosotros no hemos copresentado, por ejemplo, es importante, eso al inicio debíamos hacerlo, presentarnos que no somos técnicos docentes,